Hoy nos metemos de lleno en uno de los procesos más decisivos y también más polémicos de la historia de España, la desamortización. Y ojo, que no hablamos de una simple reforma económica, ¿eh? Esto fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos del país. Cambió por completo las reglas sobre quién era el dueño de la tierra, qué poder tenía la Iglesia y cómo se organizaba la sociedad. Y sus réplicas, como vamos a ver, se sienten todavía hoy. Para entender bien todo este proceso, lo mejor es ir paso a paso. Primero, veremos el origen de todo el problema, las famosas manos muertas. Luego, repasaremos los primeros intentos por solucionarlo. Nos pararemos en las dos grandes reformas, la de Mendizábal y la de Madoz. Y por supuesto, terminaremos con lo más importante, las consecuencias que todo esto dejó. Venga, pues vamos al lío, al punto de partida. A principios del siglo XIX hay que imaginarse una España donde la agricultura lo era todo. Daba trabajo a 2 de cada 3 personas. Pero a la vez era un motor que estaba gripado. Los rendimientos eran bajísimos, la tecnología era casi medieval. ¿Y por qué? Pues la raíz de todo estaba en un sistema de propiedad de la tierra que sencillamente no funcionaba. A ver, para entender este embrollo hay una palabra clave: amortización. ¿Qué era esto? Pues era una figura legal que venía ya desde la Edad Media y se consolidó con las leyes de Toro en 1505, que básicamente lo que hacía era sacar la tierra del mercado. Una propiedad amortizada quedaba atada para siempre a una institución, por ejemplo a un título nobiliario, a un monasterio o a un ayuntamiento. Se podían cobrar las rentas, sí, pero no se podía vender, ni dividir, ni nada. La tierra estaba literalmente congelada. A estas propiedades se las llamaba de una forma muy inusual, las manos muertas. Pertenecían a la nobleza, a la Iglesia, que había acumulado un patrimonio gigantesco durante siglos, y también a los municipios. Y claro, el efecto dominó que esto provocaba era tremendo. Como no se podían vender, no había un mercado de la tierra de verdad. Como sus dueños solo se preocupaban de cobrar la renta, no invertían un duro en mejoras y, para colmo, no pagaban impuestos, lo que tenía a la hacienda del Estado siempre tiritando. Era un freno de mano echado para toda la economía del país. A ver, la idea de que esto no podía seguir así no apareció de la noche a la mañana con los liberales. Antes de las grandes reformas del siglo XIX ya hubo varios intentos de romper ese bloqueo, aunque la verdad con poco éxito. Vamos a ver cómo se fue cociendo el cambio. Si echamos un vistazo a la cronología, se ve clarísimo cómo todo se va acelerando. Ya en el reinado de Carlos III, el conde de Aranda intentó que los ayuntamientos alquilasen tierras a los campesinos más pobres allá por 1766. Un poco más tarde, Godoy, ahogado por las deudas, se atrevió a expropiar algunas propiedades de la Iglesia. Con la Guerra de la Independencia, José Bonaparte fue más allá y confiscó bienes a los que se le oponían. Y el punto de inflexión llegó con el trienio liberal, entre 1820 y 1823. Ahí ya se vendieron de forma sistemática bienes de conventos. Aunque luego Fernando VII lo anuló todo, la mecha ya estaba prendida. Y con este panorama llegamos al primer gran momento clave. Estamos en plena Primera Guerra Carlista, con la regente María Cristina en el trono. El nuevo Estado liberal necesita dinero como sea, y también necesita apoyos. Y aquí es donde aparece un personaje fundamental, el ministro de Hacienda, Juan Álvarez Mendizábal, con un plan que era de todo menos tímido. La jugada de Mendizábal fue, directa al grano. En 1836 saca un decreto que disuelve casi todas las órdenes religiosas masculinas y acto seguido nacionaliza todo su patrimonio. Monasterios, conventos, fincas, obras de arte, todo pasaba a ser del Estado para venderse en subasta pública. El objetivo era clarísimo, convertir ese patrimonio muerto de la Iglesia en dinero contante y sonante para el Estado. Pero ojo, que aquí Mendizábal no solo buscaba hacer caja, estaba jugando a varias bandas a la vez. El objetivo financiero era el más urgente, había que ganar la guerra contra los carlistas. El político, crear un grupo de nuevos propietarios que lógicamente defenderían al liberalismo para no perder sus tierras recién compradas. El social, darle un hachazo al poder económico de la Iglesia, que era uno de los pilares del antiguo régimen. Y por último, el gran sueño económico, crear por fin una clase media de agricultores que modernizara el campo. Bueno, pues si la reforma de Mendizábal fue un terremoto, lo que vino casi 20 años después fue directamente un tsunami. Durante el llamado bienio progresista, otro ministro de Hacienda, Pascual Madoz, lanzó una segunda desamortización que fue muchísimo más grande y ambiciosa. La clave de la ley de Madoz de 1855 está en esa palabrita general. Y esto es importantísimo, porque ya no solo fue a por lo poco que le quedaba a la Iglesia, sino que se lanzó a por los bienes de los ayuntamientos. Y aquí hablamos de dos tipos de tierras, las de propios, que el ayuntamiento alquilaba para sacar dinero, y sobre todo las comunales. Estas últimas eran el sustento de los campesinos más pobres, el lugar del que sacaban pasto para el ganado, leña para calentarse o donde cultivaban un pequeño huerto para sobrevivir.
Los objetivos de Madoz también eran económicos, pero con otro enfoque. Si Mendizábal necesitaba dinero para una guerra, Madoz lo quería para la modernización. El gran proyecto de la época, el que iba a cambiar el país, era el ferrocarril, y la mayor parte de los ingresos de esta desamortización se destinaron precisamente a eso, a financiar la construcción de la red de trenes que debía conectar España. Vale, si ponemos a los dos frente a frente en esta tabla, las diferencias saltan a la vista. Mendizábal se centró en la iglesia, Madoz fue a por todo, incluyendo los municipios. La meta de uno era ganar una guerra, la del otro, construir el ferrocarril. Pero la gran diferencia, y esto es fundamental para entender el resultado, fue la forma de pago. Mendizábal aceptaba títulos de deuda pública, que en la práctica era como cambiar cromos con el Estado. Madoz, en cambio, exigió el pago en metálico. El resultado, pues abrumador. Madoz recaudó el doble de dinero y dirigió la mayor transferencia de propiedad de toda la historia de España. Bueno, ya hemos visto las leyes, los nombres, las fechas, pero ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué pasó en el mundo real? ¿Qué impacto tuvo todo esto en la gente? Porque una cosa son las intenciones de los políticos en sus despachos y otra muy distinta lo que pasa en el campo. Y aquí es donde la historia se pone interesante y también bastante triste. Entonces, ¿quiénes salieron ganando y quiénes perdiendo con todo este lío? Pues estaba clarísimo. Los grandes ganadores fueron la burguesía adinerada y la vieja nobleza, que aprovecharon la ocasión para comprar tierras a precio de ganga y hacerse todavía más ricos. Y los perdedores, pues dos muy claros: la Iglesia, que perdió su base económica, y sobre todo los campesinos más pobres, que de la noche a la mañana se quedaron sin esas tierras comunales que eran su seguro de vida. Y esto nos lleva a la gran pregunta, a la pregunta del millón, ¿no? Aquel sueño de Mendizábal de crear una clase de pequeños y medianos propietarios, gente que invirtiera en el campo y lo modernizara, ¿se hizo realidad? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Fue todo lo contrario. Las tierras se subastaron en lotes enormes, así que solo la gente que ya tenía mucho dinero, burgueses y nobles, pudo comprarlas. En vez de repartir la propiedad, la desamortización la concentró todavía más en las mismas manos. Se reforzó el sistema de latifundios, de fincas gigantescas, sobre todo en el sur, en Andalucía y Extremadura. El sueño de una clase media rural se fue por el desagüe. Y las consecuencias de todo esto a largo plazo fueron brutales y muy complejas. En lo social, se creó una masa enorme de jornaleros sin tierra, un proletariado rural que vivía en la miseria. En lo económico, es verdad que la producción agrícola subió, pero no porque se modernizara nada, sino simplemente porque se empezaron a cultivar tierras que antes estaban paradas. Los nuevos dueños actuaron como los antiguos, a vivir de las rentas. Y en lo cultural, fue una catástrofe. El expolio y la ruina de miles de monasterios supuso la pérdida de un patrimonio artístico y documental que jamás se podrá recuperar. Claro, con un tema tan gordo, es normal que los historiadores no se pongan de acuerdo del todo. Para algunos, como Vicens Vives o Raymond Carr, fue básicamente una oportunidad perdida, una reforma agraria que fracasó y que solo sirvió para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Otros, como Josep Fontana, son más pragmáticos y lo ven como una operación desesperada para salvar las cuentas del Estado. Y luego están las visiones intermedias, como la de Francisco Tomás y Valiente. Y la verdad es que esta cita de Tomás y Valiente lo resume a la perfección. Es la gran paradoja de la desamortización. Era un paso que había que dar sí o sí para modernizar España. La intención era buena, necesaria, pero el método elegido, la subasta al mejor postor sin pensar en las consecuencias sociales, fue un desastre. Fue la reforma imprescindible que no cumplió sus promesas y que dejó una herida abierta en el campo español, una desigualdad que sería el germen de muchos de los conflictos que estallarían violentamente en el siglo XX.